Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, de acuerdo a donde se encuentren. Gracias por estar. Mi nombre es Darío Redes, soy director de Mercado No Lineal. Agradezco a la gente de FX Street por tenerme la paciencia que me tiene. Siempre tengo algún problema con el hotcom. Bueno, ya está arreglado. Bueno, gracias nuevamente a todos por estar en esta reunión. El tema que vamos a tocar hoy es la espiral logarítmica, su utilización. Es un indicador que no se utiliza demasiado porque en realidad no se sabe mucho cómo usarse. Yo escribí un libro explicando cómo es el uso de la espiral logarítmica para el que quiera profundizar un poco más. Luego de esta explicación traté de hacerlo lo más sucinta posible y lo más simple. Hay mucho más para hablar de esto, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que todo el mundo lo pueda entender. Como siempre, voy a hablar primero, voy a comentar todo lo que es el webinar y al final contesto las preguntas. Muy bien. Bueno, entonces la espiral logarítmica, los temas que vamos a ver hoy son las características distintivas de la espiral, la regla de alternancia y cómo funciona esto con la espiral logarítmica, decidiendo la dirección de la espiral, en qué dirección va a moverse, si va a ser en sentido horario o en sentido antihorario, cuál es el tamaño de giro que tenemos que tener en cuenta antes de poner en funcionamiento esta herramienta, cuáles son los puntos de partida de la espiral y por último vamos a ver ejemplos prácticos. Si hay tiempo, como a mí me gusta entrar en mi plataforma y mostrarles en tiempo real cómo se utiliza esto, lo haremos. Y si quedan dudas, haremos la espiral logarítmica segunda parte para un par de meses después, porque ya tengo diagramado el próximo webinar, y si no será dentro de 2 meses la segunda parte. Bueno, características distintivas. El mercado de valores evoluciona a lo largo del tiempo describiendo una espiral áurea que se forma a partir de la sección áurea y el rectángulo áureo. Esto lo tienen en internet, lo pueden bajar porque para explicarlo acá es bastante complejo. La estructura se caracteriza porque primero comienza y termina en el infinito y segundo porque no cambia de forma a medida que va creciendo. Este principio ilimitado, invariable, que digamos que caracteriza, es la base de lo que es la teoría de Elliot, y ya que la forman todos los precios bursátiles en su evolución, y esto forma una espiral creciente que se desarrolla indefinidamente sin cambiar la estructura. Como la espiral se define a través de la relación 1.618, que es el número áureo, hay que destacar también 4 características de esta formación que determinan de manera implícita la relación entre los diferentes movimientos de precios. Estas 4 características son las siguientes. Primero, en cualquier punto de la espiral, la razón de la longitud del arco respecto a su diámetro es 1.618. Esto lo vamos a ver ahora gráficamente, quédense tranquilos porque así es medio complicado pensarlo. Segundo, cada radio dibujado desde el centro teórico de la espiral se relaciona con el radio que le precede a 90 grados mediante también la razón áurea 1.618. Cada diámetro de la espiral se relaciona con el diámetro que le precede a 90 grados a través de la proporción 1.618. Y por último, la razón por cociente entre cada arco y su predecesor siempre es de 1.618. Como se darán cuenta, el número áureo 1.618 está siempre presente. Por lo tanto, a pesar de que el mercado de valores mantenga en su evolución la estructura de una espiral áurea, esto no impide de su progreso ni tampoco niega la existencia de un proceso de cambio. Digamos que estas 4 características implican que los movimientos de los precios son siempre distintos en cuanto a la profundidad y a la amplitud de los mismos, si bien también están relacionados, como vimos recién, por la razón áurea. Las situaciones semejantes pero nunca iguales. Estas situaciones que conducen a la masa de inversores hacia estados de optimismo o pesimismo pueden resultar semejantes pero nunca son las mismas, y en consecuencia estos movimientos del mercado a través de tales estados jamás podrán ser idénticos. Por eso muchas veces cuando vemos en el mercado distintas resistencias y distintos soportes, muchas veces se repite en lo que dice el análisis técnico que el mercado tiene memoria, entonces llega a determinados lugares de soporte o resistencia importante, y lo que pasa en general es que el precio rebota en esos lugares. Y ahora voy a empezar con mis palotes que tanto me gustan. Vamos a colocarlo en otro color porque si no no se va a ver. Green. Si tenemos acá una resistencia y acá tenemos un soporte,
generalmente cuando el precio avanza, vamos a colocarlo esto en magenta, en general rebota en estos lugares hasta que llega un momento que quiebra hacia arriba o que quiebra hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver con la espiral es que lo que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que tener presente son tres puntos, un punto A, un punto B y un punto C, que esto tiene que tener determinadas proporciones, y si tiene esas proporciones es muy probable que colocando el centro en el punto B y comenzando el arranque de la espiral en el punto C, por ejemplo, nos dé hasta dónde puede llegar este movimiento. Vamos a continuar con esto porque yo empiezo con mis dibujitos y no termino más. La espiral logarítmica proporciona el enlace perfecto entre lo que es el análisis del precio y el tiempo, y la mejor forma de unir precio y tiempo en un gráfico a la hora de establecer objetivos. Ahora vamos a ver de manera gráfica todo lo que explicamos hasta ahora. Veamos, lo que hablamos de la relación 1.618, acá lo vamos a explicar mejor. Acá tenemos 1 y su próximo movimiento, digamos, de la espiral del próximo arco es 1.618 con respecto al primer arco. Ahora, esto es 1 y el segundo arco, o la segunda espiral, primera, segunda, la tercera, va a ser 1.618 de esto. Cuando esto nuevamente se agranda, da una vuelta nuevamente alrededor, esto pasa a ser 1 y esto 1.618. Todo este movimiento total, ¿no? Ahí, esto ahí. Y cuando hace otra vuelta, esto pasa a ser 1 y esto pasa a ser 1.618. Esto es lo que tiene la espiral logarítmica, que siempre el 1.618 está presente. Lo que no se sabe es en qué lugar va a tocar el precio a la espiral. Lo más difícil de la metodología de la espiral logarítmica, más que nada, es saber determinar los puntos, los tres puntos ABC que habíamos visto en el ejemplo anterior, que ahora lo vamos a mirar bien, mejor. Porque si está bien ubicado, sin ninguna duda que la espiral les va a poder mostrar a ustedes en dónde están los posibles puntos de giro del mercado. Lo que hace la espiral es encontrar puntos de giro del mercado. Fíjense acá, vamos a mostrar en este gráfico nomás, si bien no estaba preparado para este ejemplo, pero funciona igual. Acá muestra un punto de giro, acá, en esta zona de acá también. Bueno, acá quiebra y sigue hacia arriba, acá toca y vuelve a subir. Acá se pasó un poquito pero tocó y esto empieza a subir nuevamente hacia arriba. ¿Sí? Entonces lo que es difícil el tema de la espiral manejarlo porque tenemos que manejarlo muchas veces contra tendencia. A veces, por ejemplo en este lugar está estudiando en tendencia por acá, pero cuando toca la espiral tenemos que estar preparados para tomar un corto. A la espiral la vamos a utilizar en gráficos semanales y en gráficos diarios. Se puede utilizar también en gráficos horarios, gráficos de 4 horas, de 15 minutos. Lo que pasa que en esos lugares hay mucho ruido y obviamente que no va a ser tan efectivo como si nos manejamos con los gráficos de mayor temporalidad. Sigamos. Bueno, ¿cómo se mueve la espiral? ¿Para qué lugares? O sea, primero que lo que determina la espiral es o un máximo, en este caso, teniendo centro en A, esto tenemos un movimiento a la baja, un movimiento en corto. Entonces, centro en el punto A, comienzo de giro en el punto B. Lo que determina es en el punto C, por ejemplo aquí, un máximo. Y ahí el precio se da vuelta. Y en este caso, tenemos el mismo punto de giro, pero el mercado continuó, o sea, rompió la espiral y continuó. Pero es muy probablemente que en este lugar encuentre un mínimo. Entonces, es lo mismo, centro en A,
comienzo de giro en B en sentido horario, y acá encontró un mínimo. Entonces, nosotros con la espiral en realidad no sabemos si en qué lugar va a tocar el precio de la espiral, pero muy probablemente que donde toque el precio ahí vamos a tener un giro. Y si no tenemos un giro, obviamente esto va a continuar, pero muy probablemente que tengamos un giro y el mercado continúe con la tendencia, con la contratendencia. La regla de alternancia. Recuerden, ahora continuamos con mis dibujos, la regla de alternancia de Elliott. Esto obviamente tiene mucho que ver con tradear con las ondas de Elliott. Cuando tenemos la 1, la 2, la 3, 4, 5, A, B, C. Bueno, esto es un conteo típico en donde tenemos nuestra onda 1, nuestra onda 2, nuestra 3, nuestra 4, la 5, la A, la B y la C. Recuerden que esta 5 puede ser de una 1, de una 3 o de una 5. Si estamos hablando de tendencia impulsiva, ¿no? Si estamos hablando de una corrección, puede ser la 1, 3 y la 5 de una C o de una A. Bueno, acá en lo que es la regla de alternancia, recuerde que las ondas 2 y 4 tienen que ser lo más diferentes posibles, se tienen que alternar. Es decir, si acá tenemos un zigzag de 5, 5, 3, 5, acá tenemos que tener una onda compleja. Si esta es simple, vamos a ponerle elipse. Ahí. Ah. Si esta es simple, esta tiene que ser compleja. Por otro, si este tiene un 50%, este puede bajar un 60, no, un 62, un 38%. Si este tiene un 62, está un 38, un 50. Siempre tiene que haber alternancia. Con la espiral, esta regla de alternancia también se puede ver. ¿De qué forma? Haciendo girar la espiral en sentido horario o en sentido antihorario. En un sentido vamos a encontrar máximos y en el otro sentido vamos a encontrar mínimos. Porque el mercado, como habíamos comentado en un principio, se mueve desarrollando una espiral áurea, lo que es el mercado de valores. Entonces, en tiempo y en precio va a ir variando, pero siempre esa relación áurea de 1.618 se va viendo. Si uno no tiene la espiral, porque es una herramienta difícil de conseguir. Yo escribí el libro en castellano porque hay en inglés, pero en español no hay nada. Yo me cansé de buscar, entonces dije, bueno, vamos a escribir el libro. Y hay otras metodologías, aparte de la espiral, para saber si entramos a la posición o no. O sea, con la espiral sirve, pero obviamente que es como los indicadores. Uno, para entrar a una posición, tenés que tener un indicador de entrada y otro de confirmación, por lo menos dos, mínimo. Y ahí entras a la posición en largo o en corto. Con la espiral lo mismo, tendríamos que tener otro indicador, como puede ser un reversal day, una barra de reversión en un punto específico, que puede ser este, o que puede ser esto de acá, una barra. Los que siguen mis webinars saben que yo le llamo barra 31, si es a la alza, perdón, una 13, una barra de este tipo, y si estamos por esta zona tiene que ser una barra 31, una barra bajista. Entonces ese tipo de velas o de barras tenemos que buscarlos en estas zonas, y en estas zonas para la confirmación tenemos que buscar este tipo de velas. El volumen también tiene que ver, pero bueno, esa es para otra clase. Entonces, cuando hablando de la regla de alternancia, vamos a poder verlas también en lo que es específicamente el uso de esta herramienta con la espiral. Entonces, esta es la segunda regla más importante después de los ratios de Fibonacci, que demuestra que la ley de la naturaleza se puede aplicar a los patrones de precios en el mercado. Elliott conocía acerca de la regla de alternancia. Esta regla hizo posible que pudiera afirmar que podía prever los futuros movimientos de los precios sobre la base de la formación en la onda 2 y en la onda 4, que es lo que vimos recién. Y en la siguiente figura se muestra cómo la regla de alternancia puede aplicarse estrictamente a la espiral. Acá utilizamos un gráfico diario del dólar yen. La simetría se encuentra haciendo girar la espiral en sentido horario, y en ese gráfico la espiral está señalando los cambios de sentido en los puntos D, E y F. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, tenemos que la espiral empieza en el punto B, centro. El movimiento comienza en el punto C. Acá me está marcando una reversión. Acá me marca otra. Y acá me marca otra.
Gráfico diario del yen japonés de noviembre del 2009 a septiembre del 2010. La perfecta simetría se puede apreciar con el centro de la espiral en el punto C y comenzando en el punto D. En realidad es al revés, el punto B y comenzando en el C. Un error mío. Vamos a ver otro. El mismo gráfico en los mismos puntos, pero la espiral en vez de girar en sentido horario, lo vamos a hacer girar en sentido antihorario. Y a ver qué es lo que encontramos. Ahí está. Acá comienza en el punto B también, o sea, el centro punto B, y comienza en el punto C, pero en sentido antihorario. Entonces, acá encontramos un máximo. Vamos a ver el anterior. Este máximo que vemos acá, lo vemos con la espiral en sentido contrario. No era esta, es este de acá. Un máximo ubicó. Acá ubico un mínimo. Este de acá sube. Tanto girando en un sentido como en otro sentido, siempre vamos a encontrar un máximo o un mínimo. Acá también. Acá encontró un máximo y después cayó el mercado. Acá no sabemos qué va a pasar, pero bueno, toca la espiral acá en esta zona, acá sube, sale un poquitito y después bajó. ¿Sí? Eso es cómo funcionaría la regla de alternancia utilizando la espiral logarítmica. Bueno, para decir la dirección de la espiral. La regla de alternancia muestra que la espiral puede ser girada en cualquier sentido, tanto sentido horario como sentido antihorario, siempre comenzando en el mismo lugar y en el mismo punto de partida. La investigación también mostró que a fin de tomar cada punto decisivo es necesario también trabajar con las dos posibilidades. Esto también es importante si la regla de alternancia es integrada a nuestra estrategia de trading. Para esto, para los que eligen un límite en las combinaciones o no quieren perder tanto tiempo, los mejores resultados siempre son encontrados si se concentra en la espiral que gira en sentido antihorario. Siempre cuando se gira en sentido antihorario tenemos más posibilidades de encontrar puntos de giro. Entonces acá tenemos el gráfico A, que giro en sentido horario, concentro en el punto A y comienzo en B. Y acá tenemos el dibujo B, giro en sentido antihorario, concentro en el punto A y comienzo en el punto B. O sea, en el mismo lugar del centro, pero comienza al revés. Y acá nos está ubicando esto igualmente, esto es un dibujo, lo hace cualquiera. Eso hay que verlo en el mercado, pero es como debería funcionar. El tamaño del giro. El tamaño del giro es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si nosotros estamos así, queremos utilizar la espiral en un gráfico de 15 minutos, donde hay mucho ruido para utilizar esta herramienta, y en el gráfico de un minuto mucho más. Y lo vamos a utilizar, como había dicho en un principio, en gráficos semanales y en gráficos diarios. Y esto tiene una razón, y la razón es muy sencilla, simplemente porque cuando hacemos un conteo, acuérdense también que los conteos, cuando vimos en el webinar de cómo realizar un buen conteo, siempre empezamos con gráficos mayores y vamos achicando en el marco temporal. ¿Para qué? Para tratar de encontrar lo que se llama un punto cero. Punto cero es el lugar. Vamos a hacer otro dibujito, así entienden de lo que estoy hablando, para los que es la primera vez que están. Bueno, vamos a suponer que esta es la 1 y esta es la 2. El punto cero sería esto. ¿Por qué? Porque el precio esperamos que no retroceda más allá de esto, de este lugar. ¿Sí? Entonces, esto sería nuestro punto cero. Cuando nosotros encontramos este punto cero en el gráfico semanal, vamos a suponer que estuvimos mirando el gráfico semanal y acá tenemos la 1 y acá tenemos un retroceso de la supuesta 2 que tenemos en el 62%, 61.8. Ahí vamos a ir bajando gráficos menores para ver qué, y para ver si acá en el gráfico diario, por ejemplo, ya se terminaron las 5 ondas. Su ABC si ya está cumplido, todavía falta alguna onda a desarrollar. Si vemos que ya está cumplido, vamos a gráficos más chicos y vamos a quedarnos en un gráfico de 15 minutos. ¿Para qué? Para que entrar a la posición mucho más rápido. ¿Cuándo vamos a entrar? Cuando veamos una barra de este tipo. La línea de acá no me marca. Y la green, ahí está. Cuando veamos una barra de este tipo. En esta zona, ¿no? Una barra 13.
Entonces ahí vamos a entrar, ponemos una orden pendiente acá arriba. A mí me gusta, saben, trabajar con órdenes pendientes, siempre me manejo de esa forma. ¿Por qué? Porque después el precio puede hacer esto. Está todo muy lindo, todo perfecto el análisis, pero si tomamos una orden de mercado, el precio puede hacer esto la próxima. Uno no sabe lo que va a hacer el mercado en realidad. Lo que pasa que ya por experiencia sabe que yo, por lo menos con las órdenes pendientes, me estoy resguardando de que el mercado me haga este movimiento hacia abajo y ya esté perdiendo. Entonces, si quiebra el máximo, es mucho más probable que el precio continúe hacia arriba. Entonces, si hacemos esta operación, el stop que vamos a colocar acá es mucho menor que si lo estamos tomando en un gráfico semanal. O sea, el stop que vamos a tomar en una barra de 15 minutos acá puede ser 10, 20, 30 pips, no más que eso. Y la ganancia, si lo vemos en gráfico semanal, son muchísimos pips. Entonces, por eso es que se trabaja de esa manera. Se hace el conteo marcos temporales mayores, y vamos reduciendo nuestro marco temporal hasta llegar al gráfico de 15 minutos o al de 5 minutos. Inclusive en el de minuto también se puede trabajar perfectamente haciendo un buen conteo. Hace un ratito estuve con un alumno y estábamos haciendo trading en tiempo real, las tutorías, y yo le estaba mostrando, porque veía que no entendía bien la metodología, cómo tenía que hacer el conteo en gráfico de minuto. ¿Y cómo se llega a eso? Desde el gráfico de mayor temporalidad vamos bajando hasta llegar al gráfico de minuto y viendo qué pasa en esos puntos. Entonces, el tamaño de giro también es importante. ¿Y cómo se determina esto? Bueno, esto es estadística. Entonces, el tamaño de giro determina el tamaño de la espiral. Es necesario contar con un tamaño de giro mínimo para objetivos prácticos. Encontrar el mejor tamaño de giro en un gráfico diario o semanal debe ser mecánico, eso debe ser automático. El resultado de elegir un tamaño de giro incorrecto no es solamente aparente. Primero, si el tamaño de giro es demasiado pequeño, tenemos mucho ruido, haciendo que esas oscilaciones no sean fiables, y por otro lado las correcciones no ofrecen suficiente potencial de ganancia. Si el tamaño de giro es muy grande, los anillos de la espiral están muy alejados, y entonces tampoco tiene ningún tipo de sentido práctico para el trading. Como una guía, la tabla ahora que vamos a ver muestra algunos tamaños de giro que van a ser útiles. Para confirmar un giro máximo o mínimo es necesario seguir el siguiente procedimiento. Primero vamos a ver la tabla, que es la siguiente. Primero, buscando un máximo, encuentre el tamaño de giro midiendo desde el mínimo más bajo hasta el máximo más alto, pero que dicha medida no sea menor al valor mínimo de la tabla, lo opuesto para un mínimo. En el dólar, en todos, menos en la libra yen y la libra dólar, que la libra tiene más pips porque es más volátil, obviamente. En todos son 200 pips. Y en el semanal 400, y en la libra dólar 300 y 600, y en la libra yen también 300 y 600 pips. Bueno, ahora esto cómo se come, cómo se digiere, ya se los paso a explicar. Segundo, para confirmar el giro máximo en gráficos diarios, no semanal, encuentre un cierre que sea inferior al mínimo del día en el cual ocurrió el máximo. Acá tenemos nuestro tamaño de giro mínimo. Este tamaño de giro mínimo tendría que estar entre los 200 o los 300 pips en el diario. Tenemos que tener un retroceso de un mínimo un 38%, tiene que haber una corrección hacia abajo de al menos un 38%, luego el máximo más alto, también lo opuesto para un mínimo, acá estamos hablando por una tendencia al alza. Entonces acá tenemos el retroceso mínimo, el mercado siguió subiendo, acá no tenemos el retroceso mínimo del 38, el mercado siguió subiendo y acá este cierre está mucho más bajo que el cierre más alto. Acá tenemos el día más alto y el cierre se produce por debajo de este mínimo, ¿sí? Por otro lado, el retroceso, este retroceso que se generó acá, es de un 38% desde el máximo. Ahí ya vamos a tener nuestro punto A, nuestro punto B y nuestro punto C, que siguió bajando hasta acá, que es este de acá. Vamos a marcar bien los puntos. Acá tendríamos nuestro A, B y C. Una vez que tenemos esto, haremos centro en B y empezará el movimiento en C, sentido horario, antihorario, o centro en B y sentido horario o antihorario, el movimiento de la espiral. Entonces, tenemos que tener un máximo mínimo del tamaño de giro de 200 a 300 pips en gráfico diario, o de 400 a 600 en gráfico semanal, de acuerdo al gráfico que sea el par que estemos analizando. Eso como lo sabemos por estadística. Por otro lado, que
el mínimo, que haya un día en que el mínimo sea menor al máximo, al cierre de máximo o al mínimo del día máximo, y a partir de ahí ya necesitamos un retroceso mínimo de un 38%, que sería la onda 2 como mínimo, o una onda 4 también. El 38% acuérdense de que se toma cuando son ondas del mismo grado. Como mínimo tiene que tener un retroceso del 38%. Si es menor a ese porcentaje la reversión, estamos hablando de un retroceso, pero de una onda de grado menor. Entonces, una vez que tenemos esto, pasamos al otro paso. Especificaciones. Descubrir el centro de la espiral y el punto de partida correcto es la parte más crítica del análisis. No existe ninguna duda de que cada máximo o mínimo pueden ser señalados si la espiral es ubicada correctamente. Entonces, acá tenemos pautas correctivas. Las ABC, esto puede ser una onda 5, nada más que puse A acá en el pico de la 5, ¿no? La B y la C. Entonces, si hacemos girar la espiral, vamos a encontrar hasta dónde puede llegar la C. Que curiosamente, acuérdense que en un zigzag la onda C puede llegar al 1.62% como máximo de la onda A. Si hay un fallo puede ser el 62, o en general es la misma medida que la A. Pero bueno, el que va teniendo conocimientos de Elliot va a ir relacionando mucho más rápidamente esto. Acá también tenemos una corrección, una ABC, donde tenemos nuestro máximo, tenemos nuestro punto B, centro ahí, comienzo en B o comienzo en A, y le damos la vuelta a la espiral. En la página tienen, ahora después les voy a mostrar dónde pueden descargar el software de la espiral logarítmica, que por otro lado hay uno en MetaTrader que se llama Spiral Fibo, pero realmente deja mucho que desear y por eso estuve buscando otro. No puede moverse en una dirección, solamente está fijo y no es muy práctica. Del que tienen en el mercado no lineal tienen 10 usos sin cargo, y después, bueno, si lo quieren comprar, mandan un mail y le enviamos dónde realizar el depósito. Acá tenés la A, la B y la C, en la que es la C, en el dibujo C, donde tenemos un mínimo, y en el D también tenemos un mínimo, con nuestro ABC. Diferentes puntos de partida. Bueno, en realidad tenemos 8 puntos distintos de partida, tanto al alza como a la baja, y diferentes puntos de giro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como una espiral puede ser dibujada desde cualquiera de los 3 puntos centrales, A, B o C, usamos cualquiera de los puntos restantes como posición inicial. Entonces tenemos 4 opciones para dibujar la espiral en el sentido horario, o de las agujas del reloj, y tenemos 4 opciones para dibujar la espiral en sentido antihorario. Estas 8 combinaciones son mostradas a continuación, aunque las 8 formaciones toman cada máximo y mínimo. Los mejores resultados son conseguidos usando el punto B como centro. En general vamos a utilizar el punto B, yo ya me acostumbré a usar el punto B, pero igualmente podemos ir probando como centro el punto C o el punto A, vemos cuál. Por su simplicidad utilizaremos las siguientes combinaciones. Veamos, combinación A. Tenemos nuestra pauta ABC, acá tenemos centro en A, comienzo en B, sentido horario. En el segundo gráfico, el B, tenemos también centro en A, comienzo en B, sentido antihorario. Esto obviamente que va dando más vueltas, y puede ser un anillo, primer anillo, segundo, tercero, cuarto anillo, que hoy lo paso porque no llegamos, es bastante larguito esto, vamos a ver lo básico. En el gráfico C tenemos centro en B, comienzo en A, giro en sentido horario. En el gráfico D tenemos centro en B, comienzo en A, sentido antihorario. Si se dieron cuenta, del lado izquierdo está en sentido horario, del lado derecho sentido antihorario. Gráfico E, centro en B, comienzo en C, sentido horario. Gráfico F, centro en B, comienzo en C, sentido antihorario. Y acá tenemos en el gráfico G, acá pusimos centro en C, comienzo en B, sentido horario. Y en el H, centro en C, comienzo en B, sentido antihorario. También podríamos haber colocado en A
el centro y comienzo en B, en sentido horario, para ver hasta dónde puede llegar la C. Eso es a gusto y piacere del que utilice la herramienta, pero estas son las que dan mayor efectividad. Igualmente, como el mercado se desarrolla en una espiral áurea, si encontramos el lugar donde tenemos que colocar la espiral, obviamente que nos va a ir mucho mejor si lo ponemos en cualquier lado. Tenemos que hacer un conteo, ver cuáles son nuestras pautas ABC y a partir de ahí ya podemos utilizar la herramienta con una mayor tranquilidad. Algunos ejemplos prácticos. Bueno, esto es un gráfico del Standard & Poor's desde enero del 87 a abril del 88, cuando hubo la gran caída del lunes negro del 87. Creo que era en octubre del 87, 28 de octubre, si mal no recuerdo. En donde todos los otros tipos de análisis fallaron, pero la única que pudo ver, o el único análisis que sirvió en ese momento para saber hasta dónde podía llegar la caída, fue utilizando la espiral logarítmica, haciendo centro en A, comienzo en B y un sentido antihorario. Fíjense cómo toca el punto C, la espiral, y después bajó un par de puntitos más y después empezó a subir. Acá también volvió a tocar y volvió a subir. Bueno, acá quebró y después obviamente siguió subiendo. Pero la potencia que tiene saber utilizar esto, aparte uno se va dando cuenta si está bien ubicada la espiral porque va coincidiendo en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, acá también coincide un máximo, aquí coincide un mínimo. Y bueno, acá coincidió. Lo que nos interesa no el pasado, sino lo que puede pasar a posteriori. Pero esto nos está dando una indicación de que la espiral está bien ubicada. Y este es un ejemplo del euro dólar de ayer. Esto es un gráfico diario, ¿sí? Centro tenemos en el punto A. Este es el conteo que yo tengo en mi plataforma. La 3 y la 4. Esto sería la A, la B y la C. Entonces yo acá puse centro en B, en el punto B. Comienzo en A, da la vuelta. Fíjese que en la tercera vuelta está coincidiendo con la C, que para mí es la C de la 2. Y bueno, el mercado empezó a subir. Y acá, por el tema de regla de alternancia, hice lo mismo, pero esto es en sentido horario. Lo puse girando en el sentido antihorario, que es esto de acá. Esto puede ser de que esto siga así hasta acá y llegue ahí. En realidad, nosotros vamos a saber de que esto continúa hacia arriba cuando quiebre este lugar. Primer quiebre acá, segundo quiebre, tercer quiebre, después ya voy a ir a buscar esto. O sea, este es un lugar muy importante, 1.35 y pico, no sé exactamente cuánto es. Y bueno, también utilizando lo que es la espiral logarítmica. Si van a la página en donde dice software, hacen doble clic y dice la espiral logarítmica y ahí pueden descargarlo. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona. Ahora lo vamos a hacer a la página. Bueno, el libro de la espiral logarítmica tiene mucho más, es esto, más muchas otras cosas que son interesantes también y otras metodologías para poder tradear y para poder utilizar esta herramienta. Bueno, es justamente este. El próximo webinar vamos a ver las líneas de equilibrio y su importancia. Después vi que me dirá qué día. Y les agradezco mucho la participación. Igualmente ahora vamos, no sé ni qué hora es. A 1:02 falta un chiquitito y ya terminamos. Vamos a ver las preguntas que haya y vamos a ver. Esperen un segundito. Vamos a ver la plataforma. Vamos al euro dólar. Bueno, este es el mini Standard & Poor's, lo que estuvimos haciendo hoy con mi alumno. A ver, vamos al euro dólar. Acá está. Bueno, para utilizar la espiral logarítmica, esto lo vamos a poner acá. El soft es este, Fibonacci Lines Analyzer. Esto es una plantilla. Veamos cómo se coloca esto. Esto es lo que habíamos visto. Gracias, Gerard. Esto es lo que habíamos visto recién, ¿no? Centro aquí. Comienzo de la espiral acá, en B. A ver, acá era. Acá tenemos para cambiar la dirección, ¿sí? Un poquito más para acá, me parece, a ver. Acá está,
Es lo que habíamos visto recién. Aproximadamente por allí. Y del otro lado, bueno, acá nos marcó un máximo. Acá prácticamente lo toca. Acá se pasó un poquito, pero después hubo una reversión. Bueno, ahora no sé lo que pasará, pero bueno. Veamos acá en 1.3228, que era lo que había puesto yo. Para entrar en largo, el próximo quiebre tendría que estar en 1.3384, 1.3380. Y ya el quiebre definitivo por encima de los 1.3477 me estaría indicando de que esto continúa la suba. Y ya estaría buscando estos objetivos, ¿no? Ya en 1.41, 1.42. Vamos a ir al ejemplo. Bueno, la plantilla esta se puede utilizar en cualquier par, porque queda la plantilla. Todavía no he encontrado un programador que me lo pueda programar. Se debe ser que es complicado hacerlo en el MetaTrader. Pero lo estoy buscando. Porque sería bueno que esto tuviese algo así, similar, dentro de la plataforma, porque esto si nosotros lo movemos, la plantilla queda fija. Pero bueno, para tener una idea sirve. Bueno, miren, fíjense acá, estamos viendo gráfico de 4 horas. Ya estamos cerca de una zona, ¿sí?, de la espiral, y el precio ya empezó a bajar. Acá lo toca, baja un poquito y sigue subiendo. Pero bueno, acá está dando una buena indicación. Ahora está acá. Cada vez esto está más exacto, obviamente que el análisis es más exacto. Pero bueno, tenemos una idea. Esto es lo mismo que hacer lo siguiente. Para los que no tienen la espiral, que es bastante complicado de conseguir. No, con este no. Esto es lo mismo que colocar nuestra... Vamos a poner esto acá. No, esto tampoco. ¿Dónde está? Esta es. Ahí está. Vamos a poner que es esto así. Este 161.8, fíjense, ¿no? Tomando desde acá, que ya me estaba indicando aproximadamente el lugar en donde podía haber una reversión, ¿sí? Es eso lo que hace la espiral, nada más que no necesito el FIBO. Si yo a esto le agrego mi zona de tiempo Fibonacci, en dos máximos, máximo y mínimo, ahí está. Fíjense de que en este lugar, vamos a ver acá, que aquí donde yo estoy marcando, coincide la zona de tiempo Fibonacci del 161.8 coincide con el 161.8 de la extensión Fibonacci que tracé recién. En realidad lo que hace la espiral es justamente eso, automáticamente te marcas el tiempo Fibonacci y expansión Fibonacci, de manera cada vez que da una vuelta la espiral siempre es el 161.8. Entonces es por eso que obviamente va a agarrar algún punto máximo o mínimo. Pero sin la espiral también podemos determinarlo de esta forma como les estoy mostrando yo, ¿sí? Las herramientas están, simplemente hay que saber utilizarlas. Bueno, por ahora suficiente. Espero las preguntas que me hagan ustedes. Charlamos un ratito. Y bueno, ¿dónde se consigue la espiral? Ah, eso estábamos viendo. Gracias, me olvidé. Bueno, vamos a la página de mercado no lineal. Vamos a software, espiral logarítmica. Bueno, están en capturas de pantalla. ¿Para qué se puede utilizar? Acá dice descargar demo. Hacen descargar demo y ya la pueden utilizar. Después del uso número 10, le va a pedir el número de serie. Bueno, para eso ya hay que comprarlo. Pero igualmente no está tan caro tampoco. Lo consigue directamente desde la página. No me quedó claro. ¿Qué no te quedó claro, Alex? ¿Dónde descargas? Lo tenés que descargar directamente desde la página de mercado no lineal. ¿Alguna otra consulta? Ah, no se ve, perdón. A ver. Tendría que hacer más webinarios, así esto lo tengo más claro, porque siempre me olvido de algo. Ahí está. Bueno, ahora pueden verlo. Cuando se van a nuevamente software, espiral logarítmica. Y acá hacen descargar demo y la descargan.
y tienen otras aplicaciones, tienen zonas de tiempo Fibonacci, tienen el retroceso, tienen expansiones, pero bueno, lo más importante para mí es lo de la espiral porque no lo tiene ningún otro software y todo lo demás lo tenemos en el MetaTrader directamente. Bueno, gente, muchísimas gracias por la participación. Realmente agradezco a FXtrade la oportunidad que me da para ir mostrando este tipo de conocimientos y capacitaciones gratuitas. Me encanta compartir conocimientos y realmente nunca hemos tenido ni un sí ni un no con FXtrade. Muy buena gente, realmente nunca he tenido problemas, les agradezco mucho y me siento muy contento tanto con Vic como toda la gente de FXtrade en estar trabajando en conjunto. Hacemos un muy buen grupo. Bueno, les agradezco muchísimo y los espero a todos para el próximo webinar. Será hasta siempre. Hasta luego.